Esta tarde, que Dios te bendiga. Es un gusto y una alegría poder compartir el programa con un joven, que hoy en día vemos a tantos jóvenes apartados del camino de Dios, y ver un joven que conoció la verdad y que experimentó el amor de Dios en su vida y servirle. Entonces, por eso quiero que hables un poquito en esta tarde de lo que tú sientes como joven en el camino de Dios, para otros jóvenes que también en esta tarde pueden estar necesitando. Nuestro testimonio es de bendición para otras personas. Bueno, gracias, Alba. Quiero dar un gran saludo a la audiencia, decirles que estoy feliz y agradecido por estar acá, agradecido a Dios primero, y también a Alba, que me invitó, y bueno, acepté porque es una puerta más, una herramienta más para llegar a la gente y a transmitir, como decía Alba, las cosas que Dios nos ha dado. No se trata de llevar a la gente una religión llena de reglas, sino de mostrarles la bondad de Dios, demostrarles que a pesar de todo Dios está de nuestro lado. Es muy común que la gente piense que Dios está contra nosotros por todos los errores que cometemos, pero Dios está de nuestro lado. Antes de que naciéramos ya teníamos su aprobación. Cuando Jesús vino a dar su vida, nosotros ni siquiera habíamos nacido, no habíamos hecho nada para merecerlo, y aún así Él vino. Él no estaba esperando algo de nosotros primero para después acercarse. Él se acercó primero para darnos aquello que nosotros no podíamos alcanzar por nuestra fuerza. Él nos entregó por su fuerza, pero sobre todo por su bondad. Sabemos que Dios es santo, pero no dice que fue su santidad la que hizo que Él viniera. Dice que fue su amor el que hizo que Él viniera. Es interesante cuando se habla de amor y santidad. Y mucha gente piensa que el mensaje de santidad es más profundo que el mensaje del amor. Pero si vemos la historia de Pedro hacía 2 o 3 días que conocía a Jesús y ya entendía la santidad de Jesús, al punto de que dijo, cuando Jesús hizo un milagro en la vida de Pedro, Pedro se alejó y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Él conocía la santidad de Jesús, pero él todavía no conocía el amor, que era algo más profundo. 3 años después pasó una escena muy parecida. Nuevamente Jesús hizo el mismo milagro, pero esta vez Pedro, en vez de decir a Jesús que se apartara, al contrario, Pedro estaba dentro del barco y se lanzó al mar para llegar a la orilla a donde estaba Jesús. Porque él había amadurecido. Y nosotros tenemos esa idea de que santidad es algo muy profundo, y sí es profundo, y que el amor es algo que se habla simplemente para llamar la atención a la gente, para que venga a la iglesia. Pero en realidad lo más profundo que podemos conocer de Dios es el amor. Amén. Realmente el amor que lo hizo ir a la cruz por cada uno de nosotros, y ese amor incondicional que lo decimos porque por más que nosotros nos alejemos de Dios, por más que hagamos cosas que entristecen a Dios, Dios nos sigue amando, porque somos hechos por Él y creados por Él. Entonces el amor de Dios se perfecciona cada día en nuestras debilidades. Tenemos debilidades, diferentes debilidades cada uno de nosotros, porque la santidad se alcanza solamente cuando lleguemos a la presencia de Dios, porque todos pecamos de una forma o de otra, o sea en pensamientos, o sea en actitudes, o sea de la forma que sea, pecamos. Y la misma palabra de Dios nos dice que pecamos todo el tiempo, pero que bueno es cuando nosotros podemos entender el amor de Dios tan grande, que perdona, que restaura, que cambia, que transforma, y que dice que Dios perdona nuestros pecados y se olvida
A veces tenemos problemas con las personas o con alguien y podemos decir, bueno, lo perdoné, o la persona puede decir lo perdonamos, pero lo perdonamos porque es un mandamiento, no porque haya realmente sentido dentro de sí de hacerlo. Pero Dios no, Dios nos perdona y lo que Dios dice, eso es. Podemos decir perdoné, pero no quiero saber, no quiero ver, no quiero... Y el perdonar es también amar, es poder amar a esa persona como Dios la amó. Y ese es el amor que nosotros hablamos, el amor que sobrepasa a todo entendimiento, el amarnos unos a los otros, el bendecirnos unos a los otros, el respetarnos unos a los otros. Y eso no es algo forzado. Si lo vamos a hacer porque la palabra dice o porque la Biblia lo dice, sería una religión, sería algo religioso, algo que, bueno, lo tengo que hacer para que me vaya bien. Cuando yo tengo un encuentro con Dios, cuando realmente entiendo que quién es Dios, Dios comienza a perfeccionarse en mí, y ahí es donde comenzamos un cambio de actitudes, un cambio dentro de nosotros, porque nos damos cuenta, porque la misma luz de Dios viene a nosotros mostrándonos lo que está bien y lo que está mal. Entonces no es que tengamos que hacerlo porque si no estamos, bueno, porque voy a la iglesia tengo que ser así, porque estoy en la iglesia, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si vamos a ir así, poco tiempo y ya no estamos más. Tenemos que ir por Jesús, y Él se encarga de mostrarnos lo que está bien y lo que está mal. No es la persona que nos va a tener que decir, tú tienes que hacer esto, hacer lo otro. Lo podemos aconsejar, le podemos hablar de la palabra, pero la persona es la que decide ir a Jesús, y el que cambia es Dios. No se trata simplemente de decirle a la gente no a esto, sí a esto, sino de mostrarles que Dios tiene algo mejor. Amén. Muchas veces tenemos miedo de que la juventud, hablando yo como joven, a veces pasa de que hay un miedo de que la juventud se contamine cuando llega a contactarse con otros jóvenes que no están dentro de la iglesia. Pero en realidad, si vemos a Jesús, cuando Él tocaba a aquellos que estaban contaminados, Él no se contaminaba con ellos, no se contaminaba con la impureza de ellos, sino que, vamos a decir metafóricamente, Él los contaminaba a ellos con su pureza. Y creo que es esa la mentalidad que tenemos que tener hoy, dejar que aquellos jóvenes que están dentro de la iglesia puedan caminar entre la gente sin tener el miedo a ser contaminados, sino que al contrario, saber que ellos van a infectar a la gente con el amor de Dios, van a infectar a la gente con la palabra de Dios, van a transmitir aquello que Dios tiene para la gente, y no van a recibir, no van a ser contaminados, sino que van a contagiar a las personas con este mensaje. Amén. No se trata de, como decías, no es seguir un montón de reglas, decir no puedo porque me dicen que no pueda, sino que encontré algo mejor. Ya no necesito aquellas cosas que me hacían mal, ahora tengo algo que me hace bien, y aquí estoy bien, estoy con Dios. Cuanto más cerca de Dios, no se trata de alejarse de lo que está mal o acercarse a lo que está bien. Cuanto más cerca de Dios estés, más lejos vas a estar automáticamente, sin pensar en lo que está mal. Simplemente por acercarte a Dios, automáticamente ya vas a estar lejos de lo que está mal y cerca de lo que está bien. Hay una frase que yo siempre digo: conocer el bien y el mal no te acerca a Dios, pero conocer a Dios te acerca al bien y te aleja del mal. Amén. Son palabras sabias realmente, y es el estar en medio de la gente, es marcar la diferencia. Porque si decimos que tenemos a Dios y nos alejamos de las personas porque son pecadores o porque hacen, eso no es el amor de Dios, no tiene nada que ver con Dios, porque el amor de Dios se perfecciona a través de nuestras vidas, y estemos a donde estemos con quien estemos, vamos a marcar la diferencia como hijos de Dios. Y porque Dios no nos manda juzgar a nadie ni criticar a nadie, nos manda amar, nos manda bendecir. Entonces
Si fuera así, entonces la iglesia estaría dentro de 4 paredes, sin contaminarse con nadie, cuando no tiene nada que ver. La iglesia somos nosotros, y la iglesia es la que tiene que ser la luz, la que tiene que alumbrar. Así que si tenemos una mentalidad de que somos santos y que de nada hacemos y que tenemos que alejarnos de las personas, tenemos que alejarnos del pecado, pero no de las personas, amarlas, respetarlas y bendecirlas, y respetar a cada persona con su forma de ser, con lo que piensa y de la forma que quiere expresarse. Lo único que marca la diferencia es Dios en nuestras vidas. Entonces es eso que queremos siempre transmitir, que Dios estando con nosotros, Dios va a mostrarse, Él va a hablar. A veces encontramos personas que decimos, nos hablan tanto sin conocernos, se abren, dicen sus problemas, pero no lo dicen porque somos nosotros, lo dicen porque está Jesús en nuestras vidas. Y lo dicen a Él, es a Dios que se van a abrir para contar o para decir algo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que puede cambiar. Entonces, por eso digo, cuando está Dios en nuestras vidas, estemos donde quiera que estemos, Dios se va a manifestar. Estamos en una fiesta o estemos donde sea, ahí vamos a marcar la diferencia. Cada uno va a respetar el lugar de cada uno. Entonces es eso lo que tenemos que tener en cuenta siempre, que tenemos que contaminar a las personas con Dios, no con nuestras actitudes, no con nuestras palabras, ni el querer hallar que los otros están mal y nosotros estamos bien. Eso no es lo que viene de Dios. Dios dice, amémonos unos a los otros. Amén. Vamos a pasar un tema ahora de Marcos Yaroide, que se abran los cielos. No sé qué Alba me iba a decir algo, por eso quedó en silencio así. Yo estaba esperando que ella hablara, pero me tocaba a mí. Bueno, es que la primera vez todavía no entendí los códigos visuales de cuando ella me mira así, lo que significa, no sabía. Bueno, pero quiero hablar justamente sobre el significado que le damos a las cosas. Alba habló algo interesante, que es cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra mente. Para los que no me conocían, o los que me conocen saben que yo tengo un canal que se llama Metanoia, que significa justamente cambiar tu mente. Y quiero hablar más o menos sobre el significado que le damos a las cosas. Quería leer una historia muy conocida, y la voy a leer bastante rápido porque son 2 o 3 versículos, y ya es bastante conocida, pero no quería centrarme tanto en la historia, sino en lo que aprendemos con ella. Es en el libro de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35 dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, ¿no? Pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece, y cesó el viento. Esta es una historia muy conocida. Generalmente cuando se lee esta historia se habla un poco sobre el poder de Dios para calmar las tempestades. Todos sabemos que Dios tiene poder para eso, pero quería ver esta historia desde un punto de vista diferente hoy, que es lo que mencionaba Alba sobre la mentalidad que tenemos y cómo vemos las cosas. Tenemos una imagen interesante acá. Tenemos un barco azotado por las olas, por el viento, por la tormenta. Y tenemos 2 reacciones bastante diferentes. Tenemos la reacción de Jesús y la reacción de los discípulos. Reaccionaron de formas totalmente distintas. La más impresionante, obviamente, es la de Jesús. Jesús estaba durmiendo en ese momento. Los discípulos, al contrario, estaban despiertos
y desesperados. Y Jesús estaba tranquilo. Ahora, es bastante fácil hablar y burlarnos de los pobres discípulos, porque nosotros no estábamos ahí, entonces queda más fácil de reírse de ellos. Pero esa reacción nos muestra algo más profundo que estaba oculto y que tenemos que aprender a entender. Lo que algo significa para nosotros, eso es lo que determina cómo vamos a reaccionar a esa cosa. Lo que algo significa para nosotros va a determinar nuestra reacción a esa cosa. Entonces, la reacción de ellos, de cada uno de ellos, está directamente relacionada a lo que significaba para ellos aquello. ¿Cuál era la visión que ellos tenían de aquello? Entonces la imagen de una tormenta azotándolos, para ellos representaba perecer, porque ellos justamente dijeron, no tenés cuidado que perecemos. Ellos ya estaban, aquello representaba para ellos el fin. Por eso ellos tuvieron esa reacción. Pero para Jesús representaba otra cosa. Porque si representara para Jesús lo mismo que lo representaba para ellos, Jesús también se había desesperado. Pero Jesús sabía que no era el fin. Nosotros vemos las cosas de una forma y Dios ve de otra. Y es muy fácil decir a la gente, tenés que ver las cosas como Dios, y no está mal que digamos eso, ¿sí? Pero a veces la gente no sabe cómo llegar a ese punto de entender las cosas como Dios entiende, o de ver las cosas como Dios ve, o de reaccionar a cómo Jesús reacciona. Lo que me gusta de Jesús es que él siempre va a la raíz de los problemas. Los síntomas aparecen bastante claros en la Biblia. La persona tenía una enfermedad, la persona tenía un demonio, la persona tenía un problema X o X. Esos son los síntomas, ¿no? Lo que se manifiesta, lo que se ve. Pero la raíz, nosotros tenemos que leer con paciencia para entender cuál era la raíz. Y Jesús siempre iba directo a la raíz de todos los problemas. Cuando Jesús se levantó y reprendió, lo primero que les dijo, no les habló del miedo que ellos tenían, no les habló de que les despertaran, no les dijo, che, me despertaron, yo estaba durmiendo tranquilo. No, simplemente habló de la fe de ellos. Él fue a la raíz del problema, y la raíz era que ellos no sabían usar la fe. Tenían poca fe, pero era poca. Y no sabían cómo usar esa fe. Esa era la raíz de la visión equivocada que ellos tenían de las cosas. Ellos tenían una fe equivocada. La fe equivocada, creer en cosas equivocadas, hace que reaccionemos de forma equivocada a las situaciones. Ellos creían que iban a morir, por eso reaccionaron así. Jesús creía que podía seguir durmiendo. Creía que era simplemente una tormenta, que era simplemente viento. O sea, técnicamente eran olas, era agua y viento. Pero para ellos representaba que iban a morir. Eso viene de una fe incorrecta, de no conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nosotros no nos vamos a desesperar frente a las situaciones. Sí, en un momento nos va a impactar, nos vamos a sentir un poco extraños, porque son situaciones que a veces aparecen de repente, uno no espera, obviamente uno va a reaccionar de entrada de una forma. Pero cuando tenemos la fe correcta, o la fe puesta en el lugar correcto, entonces nuestra reacción va a ser diferente. Tenemos dos fes acá. Tenemos la fe que tenía Jesús y la fe que tenían ellos. Ellos tenían un poco de fe. Y es interesante porque acá vemos un poco de fe y mucha fe. Mucha fe es cuando vos dormís en la tormenta. Poca fe es cuando vos reprendés a la tormenta, pero por lo menos tenés un poco todavía. Y nada de fe es cuando te desesperás. Cuando no tenés nada de fe, te desesperás. Cuando tenés un poco de fe, la reprendés. Cuando vos tenés mucha fe, ni siquiera le das importancia. Hay cosas que es inevitable que le demos importancia. Hay cosas que no deberíamos darle ninguna importancia, que deberíamos dejar totalmente a manos de Dios y que Él se encargue de ellas.
otras nosotros podemos intervenir, pero nunca tomar una actitud de desesperación. Pero eso viene de esa raíz, de creer incorrectamente. Es muy fácil hablar de hacer las cosas bien, de vivir bien, de actuar bien, pero la raíz de todo es creer correctamente. Cuando la persona cree correctamente, ella va a vivir correctamente. Cuando la persona cree en lo correcto, ella va a actuar correctamente, va a vivir lo correcto. No va a tomar actitudes incorrectas porque su fe está en el lugar correcto. Y nosotros tenemos que aprender a vivir por la fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. La Biblia dice, nosotros somos justicia de Dios. Y si somos justicia de Dios, vivimos por la fe en Él. Bueno, la fe trae la justicia en sí, pero no quiero hablar de justicia, ahora quiero hablar de fe. Tenemos dos imágenes. La primera es la imagen de la tormenta y cómo la vemos. Ahora tenemos otra imagen interesante, la imagen de Jesús acostado durmiendo. Para Jesús, el acostarse a dormir significaba que él estaba descansando, estaba tranquilo. Para ellos significaba otra cosa y queda claro acá, porque ellos le dijeron, Maestro, ¿no tenés cuidado que perecemos? Lo que para Jesús significaba descansar, ellos, por tener la creencia equivocada, pensaban que Jesús no se importaba con ellos. Cuando nosotros entendemos lo que Jesús cree, no solamente lo que Jesús quiere, sino lo que Jesús cree, nosotros vamos a entender qué reacción tenemos que tener. Si ellos hubieran entendido la imagen de Jesús durmiendo, no lo habían despertado. Al contrario, se habían acostado juntos con él a dormir. No lo habían despertado. Porque la idea que ellos tenían es, ok, Jesús está durmiendo porque no se dio cuenta que vino la tormenta, o no le importa. Y a veces nosotros pensamos eso. Oh, Dios no nos está viendo. Oh, Dios no se importa. Cuando es lo contrario. Lo que Él espera es que nosotros hagamos justamente lo que Él está haciendo, estar tranquilos. Él estaba tranquilo, no era que no le importara, no era que no sabía. Era que les estaba diciendo sin decir. Les estaba diciendo, tranquilícense. Lo mismo que le dijo al viento, que estuviera tranquilo. Era tanta la intranquilidad de ellos que Jesús, en vez de decirle a ellos que se tranquilizaran, prefería decirle al viento que se tranquilizara. Y como que cuando el viento se tranquilizó, ellos se tranquilizaron, cuando en realidad ellos deberían estar tranquilos y hablar al viento para que después el viento se tranquilizara. A veces nosotros esperamos que las cosas queden tranquilas para estar tranquilos nosotros, cuando en realidad nosotros tenemos que estar tranquilos y declarar, y entonces las cosas se van a poner tranquilas y ahí viene la paz. Dice que se hizo gran bonanza, se hizo gran paz, ¿no? La palabra bonanza a veces la gente lee y no entiende muy bien, pero es una tranquilidad. Cuando estás en un lago y aquello está tranquilo, que no hay olas ni nada. Bueno, eso es lo que se hizo cuando Jesús habló. No dice que se hizo una pequeña bonanza, que paró un poquito, se hizo totalmente tranquila. Fue peor para ellos porque ahí tuvieron que remar, con el viento los llevaba solo. El viento los llevaba, pero sin viento tenían que remar más todavía. Tenemos que aprender a ver lo positivo. Estoy en el mar, hay viento, mejor, así no tengo que remar. Pero ellos veían lo negativo, hay viento, me voy a hundir. Entonces, como que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y dejar de ver las cosas de una forma tan negativa, ¿no? Vemos cualquier cosa que vemos siempre ya, oh, eso es malo, eso me va a traer problema. Esto es una tormenta, ya vemos ya se asoma una nube negra y nosotros ya estamos en nuestra mente, ya estamos viendo la casa volar y me voy a esconder abajo de la cama y todo eso. Todo eso simplemente es un síntoma de una creencia equivocada. Cuando tengamos la creencia en el lugar correcto, estos síntomas van a desaparecer completamente. En algún momento capaz que nos asustamos, pero la fe va a brotar en ese momento. Jesús, cuando hablaba, y los discípulos siempre venían con algún problema que no podían resolver, él nunca criticaba el comportamiento de ellos, nunca les decía ¿por qué me están molestando? Simplemente decía, ustedes tienen que tener fe. Era lo que él decía. Cada vez que ellos presentaban un problema que ellos no podían resolver, la respuesta de él era, ustedes
tengan fe. Interesante porque en la traducción en el español dice tengan fe en Dios, pero en el idioma original dice más o menos así: tengan fe de Dios. O sea, tengan la misma fe que tiene Dios, crean lo que Dios cree, descubran lo que Dios cree y crean eso. Lo que Dios cree, ustedes tienen que creer. Si Dios cree, Jesús creía que podía dormir en la tormenta, entonces ustedes crean que pueden dormir en la tormenta. Si Jesús cree que con 5 panes y 2 pescados puede alimentar a una multitud, entonces ustedes crean eso. Aprender a creer lo que Dios cree lo aprendemos cuando leemos su palabra. Está aquí escrita no solamente lo que Dios quiere. Nosotros a veces nos centramos bastante en lo que Dios quiere, pero cuando entendemos lo que Dios cree, entonces automáticamente hacemos lo que Dios quiere. Dios quiere que creamos, así que si creemos, estamos automáticamente haciendo lo que Dios quiere hacer. Tenemos que descubrir qué es lo que Dios cree para mí y cuál es la fe que tiene Dios. La fe que tiene Dios es la siguiente. La Biblia dice que su voluntad es buena, perfecta. Es eso lo que Dios dice, y Dios no dice algo que Él no cree. Si Él lo dice es porque Él lo cree, y si Él lo cree, nosotros también tenemos que creer eso. Tenemos que estar firmados en eso. No solamente preocuparnos, ¿será que Dios quiere tal cosa, quiere que yo haga otra? Sino descubrir qué es lo que Dios cree de mí. ¿Qué es lo que Dios cree de mí? Y Dios cree en nosotros. Él nos dio su palabra, y en su palabra está todo lo que necesitamos saber. Obviamente de un día para el otro no vamos a conocer toda la Biblia. Tampoco Dios quiere que de un día para otro conozcamos toda la Biblia. Pero hay cosas que son muy claras y que podemos aprender en poco tiempo. Y una de esas cosas es aprender a creer en lo que Dios cree, a ver lo que Dios ve. Lo vamos a ver cuando creamos en lo que Dios cree. La fe correcta nos lleva en la dirección correcta. No es buscar la dirección correcta para ir. Cuando llego a la dirección correcta, encuentro lo correcto, encuentro la fe correcta, encuentro a Dios. No, encontrar a Dios, Él nos da la fe correcta para ir al camino correcto. Si creemos en lo correcto, vamos a seguir por el camino correcto. Si la gente vive de acuerdo a lo que cree, podemos dar un montón de ejemplos. Un ejemplo es cuando vota. Tiene su creencia, tiene su ideología, está basado en lo que cree. Voto de acuerdo a lo que creo. Si yo creo que el país necesita esto, me guío por lo que creo. Lamentablemente, nos guiamos por lo que creemos en algunas ocasiones, y en otras ocasiones dejamos de lado la creencia y nos vamos por lo que nos dijeron, por lo que nos están mandando hacer, o por lo que parece que Dios nos manda hacer. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, pero más que eso tenemos que entender lo que Dios está creyendo en nosotros. Y Dios no nos habría dado todo lo que Él nos ha dado si no creyera en nosotros. Dios nos ha dado muchas cosas, y si Él te dio eso es porque Él cree que podés hacerlo, porque Él te dio la capacidad. No es que en ti haya la capacidad. Él, cuando te da algo, es interesante. Nosotros cuando esperamos algo de alguien, nosotros esperamos que esa persona nos dé eso. Esperamos algo de tal persona, espero que ella me dé. Dios es al revés. Cuando se espera algo de alguien, ella le da a esa persona. Todo lo que Dios nos pide, Él ya puso en nosotros. Él nunca nos pediría algo que no nos ha dado. Yo hablaba del amor al principio, y todos sabemos que Dios nos ha dado amor, pero mucha gente dice, pero Dios pide justicia. No, la Biblia no dice que Dios pide justicia. La Biblia dice que Dios nos da la justicia, nos da el amor, nos da la justicia y el amor nunca están separados. Entonces Dios sería muy hipócrita si nos diera su amor y no nos diera su justicia, porque Él siempre lleva el amor y la justicia juntos. Entonces eso es lo que Él cree de nosotros. La Biblia dice que fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Si nosotros creemos en eso, vamos a vivir en esa dirección. Si nosotros creemos lo contrario, vamos a vivir completamente distanciados de la voluntad de Dios. La fe correcta, creo que es
es el mensaje fundamental que debemos transmitir a la gente, creer correctamente, porque la gente puede creer en muchas cosas y creer de verdad, la gente puede tener una fe sincera en muchas cosas, pero esas cosas pueden estar equivocadas. Pero cuando le mostramos la verdad para que crean en esa verdad, ellos se van a dirigir a eso, van a recibir eso. Fe es una mano, en el idioma original que hablaba Jesús, el idioma hebreo, fe, las letras son dibujos, y la letra fe es una mano que toma. Fe es recibir lo que Dios nos ha dado, es creer, es recibir a través de la fe lo que Él nos ha dado. Y bueno, ya estoy un poco arriba de la hora, simplemente quería decir que es tiempo de dejar que Dios nos hable y descansar en Él, como Jesús estaba descansando en aquel momento, saber que nuestra reacción va a depender de lo que creemos. Y cuando creemos en Él, cuando creemos que podemos descansar en Él, es así, con esa tranquilidad. Cuando creemos en su paz, vamos a vivir en paz. Entonces yo quería terminar diciendo que creamos en la paz de Dios. Cuando creemos en la paz que nos da Dios, vamos a tener paz. Amén. Muy bien. Gracias, Alejandro, por tu palabra en esta tarde, y realmente muy lindo, y que realmente deseamos que podamos meditar en lo que Dios habla cada día a nuestro corazón. Y sabemos que el horario termina y que desearíamos realmente seguir hablando, y porque nos da alegría y gozo hablar de las cosas del Señor. Entonces, pero otro día invitamos a Alejandro para que siga el tema. Ya estamos terminando, tenemos un horario a cumplir aquí, así que ya nos despedimos en esta tarde. Oraremos en casa por ustedes más tarde, cuando tengamos nuestro tiempo, por los que están conectados ahí. Siempre estamos orando, intercediendo por las personas que están en sintonía, y no será diferente en este día. Así que gracias, Alejandro, que Dios continúe la obra en tu vida, y nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes. Que la bendición de Dios esté sobre ti, que tú realmente puedas pensar, meditar en lo que Dios está hablando a tu corazón.